Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy aquí descansando un poco. Eh, Estoy así todo bajo de energía. Eh, la infección, gastrointestinal que tuve hace días, pues sí me cobró la factura. Me siento todavía débil. Ayer pude hacer ejercicio. Sí. He estado ya haciendo ejercicio, pero eh, recuperarme me cuesta más tiempo. Eh, Definitivamente a los 45 años ya no es el mismo rendimiento, ya no te recuperas tan rápido, toda quema calórica, todo esfuerzo, pues tardas mucho más tiempo en volver a recuperar y retomar el entrenamiento. ¿Sí? Entonces como que uno tiene que hacer ejercicio más medido. Tienes que entrenar, no puedes entrenar tan fuerte. Yo desde siempre he estado acostumbrado a entrenar muy fuerte, o sea, muy en todo, o sea, ejercicio o cuando hacía pesas o cuando kickboxing o grappling. Me gusta sentir el entrenamiento, entrenar fuerte, llevarme al límite, llevarme al límite. Pero de unos años para acá me cuesta mucho trabajo. Eh, lo hago, pero después la factura, me pasa la factura. Sí. Y luego, si uno ha estado enfermo, pues peor tantito. Me estaban diciendo, me han escrito varias personas que, oye Bruno, te veo muy flaco, muy delgado, te estás mal pasando, te veo cansado. Eh, sí estoy cansado. No me siento mal pasado, estoy comiendo, yo como bien, pero mi energía pues sí está baja, definitivamente. Ahorita hemos estado yendo y viniendo a la Ciudad de México. También estar yendo y viniendo diario es un tema, o sea, realmente es muy pesado. La subida y bajada de altitud. Eh, He estado dando un promedio de 4 horas diarias de clase. Entonces, no es algo de qué quejarme. Antes daba eso en promedio, de lunes a viernes. Los domingos también daba 4 horas diarias de clase. Pero, como les decía hace un momento, no es lo mismo hace 10 años, hace 5 años que ahora. No es lo mismo. Uno ya no da el mismo rendimiento y dar clases es muy cansado. Es muy, muy cansado. Dar clases de combatives es muy cansado. Porque si fuera nada más un entrenamiento y no menospreciando otros entrenamientos u otras clases en el ámbito deportivo, pues sí, el instructor, el coach, el maestro tiene que poner los entrenamientos, enseñar cómo son las técnicas. Pero en Combatives hay mucha demanda mental para el instructor. Yo estoy acostumbrado y tengo acostumbrado a mis instructores y alumnos y alumnas a hacer clases muy completas, muy teóricas. Cada técnica se analiza, se contextualiza. Entonces es una demanda mental bastante, bastante fuerte también. No nomás es físico, es mental. ¿Sí? Entonces, mi sistema de combatives es muy pesado. Es muy pesado. Enseñar combatives es muy pesado. Por esa demanda
demanda mental también, racional, y aparte demostrar. Su servidor y mis instructores somos demostrativos. O sea, no nada más decimos con el dedo, ¿no? Hagan la técnica así, hagan esto, hagan el otro, sino uno mismo se pone de ejemplo. Entonces, a ver, ponte duro, no te dejes, mira, les voy a demostrar cómo se hace si se ponen duros, cómo derribas, cómo varías. Y eso lo hace muy, muy, muy cansado. ¿Sí? Entonces, no es un sistema fácil de enseñar, ¿eh? No es un sistema fácil de enseñar. Entonces, todo eso va pasando la factura. Entonces, bueno, pues eso es parte del oficio, ¿no? Hay algo interesante eh, que de hecho tenía yo planeado hacer un en vivo al respecto, pero lo puedo mencionar ahora, haciendo un poquito de tiempo para luego pasar al tema de hoy. Hay un tema interesante que es la forma de enseñar oriental, japonesa sobre todo, versus la forma de enseñar occidental, artes marciales. ¿Sí? La forma oriental es muy intuitiva, es muy, muy intuitiva. O sea, es muy... Un maestro japonés, bueno, los que hemos tenido maestros japoneses, no explican prácticamente nada. O sea, la vieja escuela y la forma muy tradicional de enseñar artes marciales orientales no es explicativo. El maestro llega y hace el movimiento un par de veces y luego te dice hazlo. ¿Sí? Entonces enseña una técnica sin decir una palabra, no dice nada, nada más hace el movimiento y luego dice hazlo. Y eso es un tanto desconcertante para los occidentales, porque el occidental es muy racionalista. Los maestros occidentales lo queremos explicar todo. Pones la mano así, haces esto, bajas la cadera, subes acá, bloqueas de esta manera, te giras, apalancas así, giras el puño, o sea, es como muy, muy racionalista. Y el oriental es muy intuitivo, es muy de que aprendas como alumno y alumna, aprendas a ver. Ahora sí que aprendas a aprender. Las artes marciales realmente, la mejor manera de aprenderlas es por imitación. Es por imitación. Es que tú veas el movimiento y no lo racionalices. Simplemente veas cómo el maestro se mueve o la maestra y luego tú lo repitas y lo hagas en tu propio cuerpo y simplemente reproduzcas el movimiento. Porque las artes marciales, su aplicación no es racional. O sea, en una situación de aplicación, en una situación donde tienes que usar una técnica, ya sea dentro del ámbito deportivo o no, definitivamente no entra la razón de por medio. O sea, no vas a pensar el movimiento, no lo vas a pensar, simplemente lo vas a ejecutar. Es un movimiento de arco reflejo subconsciente. Mientras más piensas una técnica, más la echas a perder. Tienes que dejar que el cuerpo lo haga. Y eso es muy oriental. Es muy oriental. La cultura oriental no tiene ese excesivo racionalismo. La cultura oriental es muy intuitiva, filosófica, de experiencia directa, de silencio, de contemplación. Y eso se refleja en sus artes marciales. Yo recuerdo varios de mis maestros japoneses no explicaban, no explicaban. Y de hecho, cuando había alguna persona, sobre todo un occidental, que decía, no entendí, el maestro se acercaba, el sensei o el shihan se acercaba, repetía el movimiento sin decir una palabra, repetía el movimiento y te decía, wakarimashita,
O sea, ya lo entendiste y tú te quedabas como, es que no lo entendí. Lo repetía una vez más y si no lo entendías, te decía, esa técnica para ti hoy no. O sea, esa técnica tú no la tienes que aprender hoy. No la entiendes porque no la tienes que aprender hoy. Es una forma muy bella de enseñar, muy espiritual, porque entonces empiezas a aprender sin forzar, o sea, y sin racionalizar nada, simplemente ves al profesor y lo imitas y tratas de reproducirlo. Yo me acuerdo cuando enseñaban técnicas complicadas, yo era como que, ¿qué hizo? O sea, como que de repente, seguramente a ustedes les ha pasado, que estás viendo al profesor, hace un movimiento, hace una técnica, y resulta ser muy complicada. Y entonces la ves y dices, ¿cómo lo hizo? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y tratas de racionalizar, tratas de ver, ¿no? O sea, movió la pierna derecha así, hizo la izquierda así, giró la mano, metió el peso acá, etcétera. Pero el problema es que si racionalizas todo el movimiento, más te pierdes, más te pierdes. Es una cuestión, yo siempre he pensado que hay dos tipos de estudiantes en artes marciales. Uno, el que es racionalista y el que es intuitivo. El que es intuitivo es una persona que aprende imitando, o sea, imita al maestro, ve cómo es el movimiento y lo hace igual. Y el racionalista es aquella persona que trata de pensar los movimientos. La pierna así, la mano así, hace esto, lo otro. Y yo llegué a la conclusión que a lo largo de los años, que a las personas racionalistas les cuesta mucho más trabajo, muchísimo más trabajo. Se vuelven buenos instructores e instructoras, si pudiera ser, porque aprenden a explicar muy bien el movimiento. Pero no necesariamente se vuelven buenos ejecutantes, o sea, que apliquen la técnica de una forma excepcional. Los mejores ejecutantes, los que aplican técnicas con una habilidad increíble, extraordinaria, son aquellos y aquellas practicantes que son más intuitivos. Entonces, eh, es una gran diferencia entre el estilo oriental y el estilo de enseñar occidental. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque en relación al cansancio de enseñar, por eso lo estoy diciendo. Un maestro o una maestra que guarda su energía y que simplemente ejecuta el movimiento y enseña con el ejemplo sin racionalizar el movimiento, simplemente lo hace y te muestra cómo lo hace. Es una maestra o un maestro más inteligente porque economiza energía. Es mucho más cansado estar explicando el movimiento y haciéndolo y explicándolo. Si nada más lo explicaras y no lo hicieras, sería un desgaste mental, pero no físico. Pero cuando explicas y lo ejecutas, es cansadísimo. O sea, es cansadísimo estar hablando y estar moviéndose y estar tratando de que la gente te entienda lo que estás tratando de explicar y de enseñar. Entonces, ese es el método. El método japonés es más inteligente. El método oriental es más inteligente. Porque a final de cuentas, respeta esta intuición que es necesaria para la aplicación del arte marcial y el aprendizaje de la misma. Es más, es una forma más inteligente de enseñar, economizas más energía, también entras en un estado de silencio, bien importante, el silencio en los dojos. El entrenamiento debe ser silencioso. A mí me enseñaron varios maestros, japoneses sobre todo, que no hay nada que hablar. O sea, en el tatami está prohibido hablar. En el tatami vas a entrenar. Eh, y yo recuerdo entrenamientos de 70 personas
y todos, el entrenamiento en silencio. Nada más se oían las caídas, se oían los movimientos, la respiración, pero no se oía el barullo de la gente hablando. Y tiene una finalidad que es lo mismo. O sea, si un alumno, un practicante está ejecutando un movimiento y está hablando y además le entra el síndrome de maestro, o sea, ni siquiera sabe bien la técnica y le quiere enseñar a todo el mundo, porque eso es bien común, de alumnos que tienen síndrome de maestro o de instructor, o sea, todo el tiempo quieren enseñar, cuando, pues no, tú vas a entrenar, tú podrías ser maestro de otra cosa. A mí me pasa, llegan maestros a mis clases, maestros, instructores de muchos años, o sea, veteranos de karate, judo, no sé, diferentes ninjutsu, aikido, ¿eh? Y no se les quita lo maestro, o sea, entran a la clase y en vez de aprender el movimiento de combatis, porque eso fueron, se ponen a explicarle al otro alumno. Y eso, además de que puede confundir a la gente, porque si no conoces bien una técnica, ¿cómo te pones a enseñarla? Aunque sepas otro arte marcial, estás en algo diferente. No tienes por qué ir a enseñar algo que, ¿sí? Que no te corresponde. O sea, yo cuando he ido con otros maestros de otras artes marciales, me pongo mi cinturón blanco, pero no nomás me pongo la cinta blanca. Me mentalizo como cinta blanca y dejo que el maestro enseñe y yo no estoy ahí enseñándole a la gente. O sea, me pongo a entrenar y ya. O sea, no voy a dar clase, voy a aprender y a practicar. Entonces, cuando una persona habla y habla y habla mientras entrena, gasta mucha energía, confunde e interrumpe ese flujo intuitivo para poder desarrollar de una forma extraordinaria una técnica. Entonces, lamentablemente se ha perdido en Occidente. En Oriente, Japón, yo todavía recuerdo, eh, las clases eran silenciosas. Es más, recuerdo una ocasión, fui a buscar a un maestro muy famoso, que estaba tuerto, de hecho, un maestro muy famoso de Aikido, de la vieja escuela, un tipo muy fuerte. Me lo habían recomendado, pero él no aceptaba extranjeros, no aceptaba occidentales ni de otros países, puros japoneses. Pero como yo soy necio, lo fui a buscar. Encontrarlo fue un problema. Encontrarlo fue un problema, pero lo encontré. Y llegué, salió un alumno y me dijo así como, ¿tú qué quieres y qué haces aquí, occidental? Usted no tiene por qué estar aquí. Y yo pues la verdad pedí permiso y dije es que quiero conocer a este maestro y quiero ver su clase. Bueno, pues a regañadientes me dejaron entrar a la clase, a verla. Entonces me dijeron, siéntese ahí, me sentaron y me puse a ver la clase. Y la clase fue una gran decepción. Fue una gran decepción. ¿Por qué? Porque todo el mundo hablaba en la clase. Todo el mundo hablaba. O sea, el maestro, este gran máster, ¿no? Enseñaba una cosa y se reía y luego se iba a abrazar a la gente y como si fuera un club social. O sea, no había seriedad, no había marcialidad. Hacían una técnica y la pensaban y hablaban y hazle así, hazle asado y luego hacían otra. Y el fulano era séptimo dan y era conocido por aplicar muy duro. Y sí, técnicamente aplicaba duro cuando demostraba la técnica, la verdad, excelente, o sea, excelente, movimientos, una técnica sin técnica. Ese es el grado máximo del arte marcial, la técnica sin técnica. O sea, que tú ves a alguien que hace un movimiento y parece que no hay técnica, pero hay muchísima técnica. Lo que pasa es que no la alcanzas a ver, tal vez por ignorancia o por X y Y cosa, ¿no? Entonces, yo veía a este maestro que tenía realmente una capacidad extraordinaria, pero su forma de dar la clase era pésima, era muy occidentalizada. O sea, todo el mundo hablaba, no me gustó nada. Me acabé yendo, o sea, me paré y me fui. O sea, ¿por qué? Porque dije, ¿qué es esto? O sea, yo no vengo a un club social, o sea, yo no vengo a hablar o a que me estén diciendo y racionalizando cada movimiento. Lo que vengo es a entrenar. Y me salí. Entonces, definitivamente es muy, muy cansado entrenar
y o dar clases hablando y racionalizando todo y explicándolo. Es muy cansado. ¿Sí? Pero bueno, Combatives, el problema de Combatives es que, de mi sistema, es que sí tenemos que contextualizar, porque también por otro lado, si se enseña nada más el movimiento, pero no se le explica a la gente cuándo aplicas, cuándo no aplicas ese movimiento, cuándo va, cuándo no va, dónde, cómo, ¿no? ¿Por qué? También es un error porque la gente se fanatiza, la gente no entiende por qué está haciendo un movimiento determinado. Entonces, yo creo que debe haber un balance entre el estilo oriental y occidental. Creo que debe haber un balance. Debemos de tomar lo bueno del estilo oriental para enseñar artes marciales. O sea, deberíamos callarnos más, explicar menos y demostrar más. Pero al mismo tiempo, no olvidar que, sobre todo en defensa personal o este tipo de cosas, es muy importante contextualizar y explicar por qué hacemos las cosas. Cuándo aplicas un movimiento así, cuándo no aplicas ese movimiento, cuándo sacas un arma, cuándo no. O sea, requiere de mucha táctica. ¿Sí? Entonces, no por hacer demostraciones técnicas muy buenas, olvidar la táctica. O sea, eso es bien importante. Entonces, bueno, quería yo comentar esto porque me parece sumamente interesante. Y bueno, vamos al en vivo de hoy, al tema de hoy, que tiene que ver un poco con lo que estoy explicando, curiosamente, tiene que ver. El título del en vivo de hoy es el entrenamiento más importante en protección personal. El más importante. Eh, no estoy diciendo el entrenamiento en defensa personal. Estoy hablando del entrenamiento más importante en protección personal. La gente podría pensar que protección y defensa es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Defensa personal es parte de algo más grande llamado protección. Lo he explicado muchas veces. Y a ver, vamos a verlo desde esta perspectiva. Si tú estás interesado, interesada en aprender a protegerte a ti mismo, a ti misma y o a tu familia o a tus seres queridos, ¿cuál sería la prioridad en tu capacitación? ¿Qué es lo que tendrías en qué te tendrías que enfocar? ¿Sí? Básicamente, en protección tenemos dos campos, ¿ok? Dos campos. Un campo es el campo táctico, estratégico, y el otro campo es el campo técnico y operativo. ¿Sí? Si nosotros nos enfocamos en el campo técnico operativo, que podríamos decirle el uso de la fuerza, y aprendemos una serie de técnicas y movimientos que usan el uso de o sea, que aplican el uso de la fuerza, o sea, que vas a usar tu cuerpo adicionado con algún arma u otra para anular momentánea o permanentemente la fuente de agresión. Podría ser uno o más personas. Si tú piensas que ese es el entrenamiento prioritario, estás en un error. ¿Sí? De hecho, ese es el entrenamiento secundario. Todo el entrenamiento del uso de la fuerza es secundario, no es prioritario, no es primario. El entrenamiento prioritario en protección es la táctica, es la estrategia, es saber pensar. Eso lo he dicho muchas veces. Una persona que tiene buena aplicación en el uso de la fuerza, que tiene buenas técnicas y que tiene un grado de agresión excelente para poder anular a un depredador o a varios, tiene una herramienta excelente, pero si no tiene la capacidad de tomar buenas decisiones y de prevenir situaciones de riesgo, hasta es contraproducente. Lo hemos visto más de una vez, de personas que tienen alguna capacidad combativa, pero que no saben pensar y entonces sobrereaccionan a todo y creen que la resolución es siempre con el uso de la fuerza.
cuando en realidad lo que más vas a aplicar en términos de protección es la prevención. Saber tomar decisiones para no tener que lastimar a nadie. Usar una técnica contra alguien es el fracaso de la táctica, no es una victoria, es un fracaso. ¿Sí? La gente piensa que es algo bueno. Ay, yo le disparé, ay, yo le rompí el brazo, ay, eso no es ganar, eso no es victoria, ese pensamiento es equivocado. La victoria, verdadera victoria en términos de protección y defensa es cuando no tienes que usar fuerza. ¿Por qué? Porque pudiste prevenir un hecho lamentable. ¿Sí? A final de cuentas, herir a una persona, aunque se lo merezca y aunque no quede de otra y tengas que herir o matar a alguien más, es un hecho lamentable. No hay por qué festejarlo. Hay gente que festeja. Ay, le disparó, qué bueno que lo mataron. Mataron a la rata. Ay, bla, bla, bla. Yo creo que no hay nada que festejar. Quitar vida no es cualquier cosa, no está bien. ¿Sí? Así de simple. Cuando no queda de otra hay que hacerlo. Por supuesto. ¿Sí? O sea, no queda de otra más que herir al agresor o a los agresores para poder escapar, para poder sobrevivir. Pero no es motivo de festejo. ¿Sí? Y la gente que está aburrida y aturdida en su vida y en sus dinámicas monótonas, quieren transferir las películas de acción a la vida real. Y quieren ver sangre, quieren ver violencia, quieren ver a alguien en el piso muerto, lastimado, y les emociona. Y eso es simplemente que tú eres una persona que estás aburrida. ¿Sí? Estás aburrida y ahora te quieres entretener con una aventurilla táctica. ¿Sí? Pero las personas que hemos estado en situaciones reales y que hemos tenido que lastimar, sabemos que es otra sensación, no es la sensación de festejo y celebración. ¿Sí? Entonces, el uso de la fuerza es cuando cometiste un error táctico, estratégico. Si tú priorizas las tácticas y los hábitos de seguridad y aprendes a moverte en tu vida cotidiana, vas a ser una persona más inteligente y es raro, muy, 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 muy raro que tengas que lastimar a otra persona para defenderte. ¿Sí? Es muy raro. ¿Sí? Yo considero la victoria de la defensa personal y del arte marcial, yo la considero cuando en toda tu vida nunca tuviste que usar una técnica contra nadie. Eso es una victoria. Eso es bueno. Personas que llegan y me dicen, yo tengo 20 años entrenando, 10, 30 años entrenando y nunca he tenido que usar una técnica, afortunadamente, dicen. Ese es un buen comentario. Está consciente esa persona que entrena no para andar creando problemas y luego tratando de solucionarlos por medio de la fuerza, sino entrena para generar una calidad de vida, una forma de vida que le saca del radar de las personas tóxicas, agresivas y depredadoras. Dentro de lo más importante, que sería esto que les comento, aprender a pensar, tener hábitos de seguridad. Yo podría hablar de un elemento fundamental, que es conocer la naturaleza humana, aprender a leer a las personas. Si tú no sabes leer a los demás, leerlos, y cuando digo aprender a leer a alguien más, me refiero no a escuchar nada más lo que te dicen, sino a observar lo que callan. ¿Sí? O sea, ser una persona que logra
penetrar en la mente de alguien más. Y cuando me refiero a eso, no que sea telepatía. Me refiero a que logres, por medio de la experiencia y la observación del detalle, del lenguaje corporal, de las verdaderas intenciones de la persona, de la circunstancia, logres entender, ¿sí?, qué intenciones reales tiene esa persona. ¿Sí? Una persona que evidentemente se pone agresiva y confrontativa está mostrando sus verdaderas intenciones. Y tú pudieras evitar el uso de la fuerza por medio de estrategias inteligentes para no tener que intercambiar golpes con nadie o tener que sacar un arma o lo que sea. Pero hay personas que no exponen su intención de agresión. Y estoy hablando de los depredadores y las depredadoras. Yo lo he dicho, las personas que tienen características depredadoras son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque un depredador rara vez va a confrontar. Y si lo hace, está demostrando sus verdaderas intenciones y te permite tomar decisiones acorde a. Pero un depredador o depredadora que no muestra sus verdaderas intenciones y manipula la situación para que bajes la guardia, para que te distraigas, esos son los más peligrosos. Y si no aprendes a leer a esta gente, vas a estar un paso atrás siempre. Vas a estar un paso atrás. Y te van a ir comiendo terreno y van a seguir tomando iniciativa. Y tú vas a quedar en un estado reactivo nada más. O sea, vas a tratar de solucionar el problema cuando ya es demasiado tarde. Porque ese depredador o esa persona depredadora ya te dio la vuelta 5 veces y no te diste cuenta. Entonces, un elemento fundamental para generar buenos hábitos de seguridad es aprender a leer a las personas, aprender a leer sus intenciones. ¿Qué quiere realmente esta persona? ¿Qué busca? ¿Cómo se me acerca? ¿Cómo me aborda? ¿Cómo me mira? ¿O cómo mira? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo camina? ¿Cómo se viste? Todo eso, a mí realmente me entrenaron para eso, ¿sí?, para leer a las personas. Y lo primero que hago es leer a las personas. Yo leo a todos, los que se me abordan y hasta los que conozco. A la gente que conozco de tiempo, la sigo leyendo. Leo hasta a mi propia madre. O sea, la leo. Nosotros, todos tenemos esa capacidad de leer las verdaderas intenciones de alguien o tratar de hacer un escrutinio de lo que está pensando realmente. No lo que me está diciendo, sino realmente qué está pensando esta persona. Me está diciendo algo, pero está pensando otra cosa. Y todos lo hacemos con nuestra pareja, con la esposa, con el esposo, con el hijo, con la hija. Es una constante en la naturaleza humana, no es una cuestión de protección nada más. Todo ser humano somos seres relacionales, somos seres de relación social. El ser humano es social. Constantemente estamos en relación con los demás. Entonces, la relación, esa interacción que sería la relación, no nada más es una interacción verbal, es una interacción energética. Y cuando digo energética, me refiero a que es una interacción mental, de vibra, de intuitiva, sentir al otro. ¿Sí? Eso es muy interesante. Incluso hay toda una teoría de que nuestros órganos tienen la capacidad de sentir las pulsaciones electromagnéticas y la vibración de alguien más. Se dice que el corazón, por ejemplo, no nada más es un órgano que bombea sangre, sino que también es un órgano receptor y emisor de energía e información. Y se dice que cuando tú ves a una persona, antes de identificar visualmente a la persona y que el cerebro
entre en un proceso cognitivo racional donde, esta persona es fulano de tal, o esta persona va a hacer esto o aquello. Se dice, hay un estudio interesante que dice que primero el corazón se conecta con el corazón de la otra persona y hay un intercambio de información subconsciente, de pulsaciones electromagnéticas, o sea, está generando energía y se conecta con la energía del otro corazón y primero va de corazón a corazón. Y se dice que cuando a alguien lo observas y no te cae bien, no hay química y sientes como que no, ese es el corazón dando información al resto de tu sistema nervioso y tu cerebro diciendo, esta persona no me gusta. Sí, por X o Y razón, ¿no? Entonces, son teorías interesantes, pero yo sí creo que nosotros somos seres perceptuales y tenemos una capacidad de emitir y recibir información más allá de la verbalización e incluso más allá de la visualización, más allá de lo que ves. Somos seres muy visuales, nosotros dependemos demasiado, siento yo, dependemos demasiado de lo que vemos. Entonces, cuando tú observas a otra persona, inmediatamente observas, entra esa información, llega al cerebro, el cerebro reinterpreta, digiere y, vamos a decir, establece una conclusión. Pero, ¿y qué hay de lo que sentimos? No nada más de lo que vemos, sino de sentir al otro. Por ejemplo, una persona invidente, por lo mismo de que no tiene el órgano visual activado, desarrollan una capacidad intuitiva impresionante. Se vuelven como murciélagos, o sea, empiezan a desarrollar un radar donde usan la escucha y entonces tienen un oído finísimo y aprenden a escuchar cosas muy, muy sutiles que cualquier persona no podría escuchar. Y sienten, aprenden a sentir y a vibrar. Y creo que nos falta eso. Creo que dependemos demasiado de la vista, ¿no? Entonces, aprender a leer a alguien más no nada más es aplicar una serie de teorías sobre el lenguaje corporal o sobre la doble intención, etcétera, sino es aprender a aplicar nuestro cuerpo en su totalidad para percibir, para sentir al otro. Eso es bien, bien importante y es, yo diría, el fundamento de estar un paso adelante de un depredador. ¿Sí? Como les decía hace un momento, una persona depredadora no va a mostrar sus verdaderas intenciones muchas veces. Y ustedes pudieran pensar que estoy hablando nada más de un bully callejero. Pero si hablamos en términos de protección y seguridad, hay que hablar también, por ejemplo, de un estafador, un defraudador, un depredador sexual. Por ejemplo, ¿cómo una mujer o una jovencita o un niño o una niña, etcétera, se pudiera dar cuenta que está frente a un depredador sexual cuando ese depredador sexual está ejecutando una serie de manipulaciones para que la niña, el niño, la jovencita o quien sea, la víctima, baje la guardia? Si trata de racionalizarlo y trata de aplicar principios racionalistas sobre depredación sexual, ni siquiera lo va a hacer, porque cuando estás enfrente de alguien que te está manipulando, que te está seduciendo, que te está tratando de lavar el cerebro, para lastimarte, para estafarte, para violarte o para lo que sea, ni siquiera piensas en la teoría de seguridad. Ni siquiera piensas en eso, simplemente es una cuestión de intuición. Recuerdo hace como 20 años, en un curso que di para prevención de abuso sexual. Lo di en conjunto con una psicóloga que era especialista en cuestiones de abuso sexual y todo eso.
y dijo un comentario muy interesante. Les dijo a los chicos y a las chicas que estaban ahí, les dijo, si tú sientes, si tú sientes que algo no está bien, es que algo no está bien. O sea, es así de simple. Y me encantó el comentario, porque efectivamente no hay que racionalizar tanto. Si tú sientes que algo no está bien, algo no está bien. O sea, si se te acerca alguien y sientes la vibra y sientes que algo está mal, algo está mal. O sea, es tu corazón, es tu intuición, tu tripa, tu sistema nervioso entérico, tu plexo solar, es tu parte más profunda diciéndote algo no está bien. Y hay que hacerle caso. Es mejor pensar algo no está bien porque tu cuerpo te está diciendo no está bien y que a la mera hora, eh, digamos, efectivamente no estaba bien y tomaste una medida preventiva, te alejaste del lugar o te alejaste de la persona o denunciaste a la persona o la balconeaste, la exhibiste o lo que fuere. Es mejor eso, ¿sí? Incluso es mejor que te equivoques y digas algo no está bien y de repente la persona no te quería hacer daño ni nada, tú reinterpretaste en la cabeza en tu propia psicosis y paranoia y te apartaste de la persona. Es mejor cometer ese error de equivocarte a cometer el error de sentir que algo no está bien y seguir en ese escenario y no salirte de esa situación. O sea, ese es un gran error. Eh, yo he tratado con muchas víctimas de diferentes escenarios de violencia. He tratado con víctimas de tentativas de homicidio que han venido a pedirme entrenamiento y asesoría. He tratado con víctimas de secuestro, víctimas de abuso sexual, víctimas de bullying, víctimas de asalto, víctimas de palizas callejeras, etcétera. Y les puedo decir que la mayoría de las víctimas fueron víctimas porque no lograron vislumbrar, no le hicieron caso, no lograron vislumbrar el potencial peligro en el que estaban o no le hicieron caso a su intuición. Y como no le hicieron caso a su intuición, les lastimaron. Entonces, creo que una parte fundamental de la táctica, de la estrategia y de la prevención y de generar hábitos de seguridad para evitar el uso de la fuerza es el uso inteligente de la intuición. Ahora, ahí hay una línea delgada entre intuición y paranoia, entre intuición y psicosis. Sí. Hay una línea muy delgada. Sí. A mí me pasó, a mí me pasó. Yo hubo una época de mi vida que estuve sumergido en muchas situaciones violentas y de riesgo, etcétera. Y me dejó un como tipo de estrés postraumático. Incluso desde mi infancia y luego mi adolescencia fue un tanto agresiva. Y luego posteriormente también, por cuando trabajé como escolta, y, o sea, no sé, era como, no sé si un imán de problemas, pero me pasaban cosas, ¿no? Y empecé a desarrollar una sospecha constante contra todos. Mi pensamiento, que de alguna manera sigue vigente, es que todos son agresores hasta que demuestren lo contrario. Así, parte de mi mente, lamentablemente, sigue pensando así. Toda persona que se me acerca, toda persona que me aborda, toda persona que me habla, toda persona que me mira es un agresor hasta que demuestre lo contrario, hasta que se gane mi confianza. Así pienso yo. Y no estoy diciendo que sea bueno, ¿eh? No es algo bueno. ¿Por qué? Porque te mantiene en un estado de ácido, te mantiene en un estado defensivo-ofensivo. O sea, nomás estás pensando a ver quién te quiere chingar. Sí, de veras. Entonces, cuando yo estoy en la calle, cuando estoy en el carro, cuando estoy tomando un café o comiendo, bla, bla, y hay personas a mi alrededor,
mi interacción es muy depredadora. O sea, estoy viendo a ver quién me quiere chingar. O sea, y entonces entra alguien al café, inmediatamente lo veo y lo escaneo y lo analizo y veo cómo camina, cómo se sienta, cómo viene vestido, si mete las manos a las bolsas, si las saca, cómo viene observando, si me mira, no me mira, todo. O sea, lo analizo todo. Sí. ¿Por qué? Porque así estoy entrenado. Entonces, vamos a decir, no es nada que festejar, no es nada que celebrar, no es agradable, porque nunca te puedes relajar. Ese es el problema, nunca te puedes relajar. Y no es una forma de vida amena, de estar todo el tiempo analizando a todos y a ver quién te quiere chingar. Y todo el mundo es agresor hasta que demuestre lo contrario. O sea, todo el mundo es un potencial agresor hasta que demuestre que no te viene a agredir. Y créanmelo, no está bien, ¿no? Entonces, sirve bastante, sirve porque en situaciones o en épocas o en regiones peligrosas, pues eso es lo que te salva la vida, tener esa actitud y esa mentalidad. Pero yo siempre me he preguntado si venimos a eso, a la vida. O sea, no quiero que mi vida se transforme en eso. Hace años yo decía, recuerdo a mi ex esposa, le decía, es que yo no me puedo, o sea, me decía mi familia, me dice, es que tú nunca estás relajado, tú nunca te puedes relajar, tú siempre estás pensando lo peor, tú siempre estás analizando a la gente. Y yo les decía, es que es subconsciente, o sea, no es de que yo quiera hacerlo, es que ya está en mi sistema. Y sí, efectivamente, nunca te puedes relajar, nunca te puedes relajar. Llegué a extremos, ¿eh? Déjenme decirles, llegué a extremos. O sea, extremos como, por ejemplo, cuando iba al cine, bueno, me sigue pasando, tengo que confesarlo. Cuando voy al cine a ver una película, no puedo ponerme en filas adelante y tener a alguien atrás. O sea, no me siento cómodo viendo una película con alguien atrás de mí. Tenemos que comprar los boletos de hasta la fila de atrás. ¿Sí? Tengo que estar espalda contra pared. ¿Sí? Cuando entro a una cafetería, un restaurante o cualquier cosa, inmediatamente identifico entrada, salida, accesos, acceso de emergencia, estante, cobertura 1, cobertura 2, o sea, es terrible, es terrible. En vez de entrar y disfrutar, no sé, de, qué bonito café, bla, bla, no, empiezo, acceso 1, acceso 2, cobertura, bla, 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 posibilidades, pum, 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 no, no es bueno, o sea, realmente no es bueno. Y cuando alguien se me acerca, inmediatamente peso, complexión, manos, ropa, entorno. O sea, intención, me está viendo, no me está viendo, baja la mirada, si sube la mirada, me está diciendo algo, lo que me está diciendo corresponde al lenguaje corporal que me está diciendo, cómo mueve las manos, ya la metió en la bolsa, sacó la mano, bla, 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 agarró ese celular se ve que así, asado, bla, bla, o sea, no es una forma de vida tranquila, no lo es. Entonces, no los estoy invitando a que desarrollen esa obsesión y esa situación porque fácilmente puedes entrar en paranoia, fácilmente puedes entrar en un estado paranoico, donde empiezas a pensar que todos te empiezan te quieren fregar. A mí me pasaba antes, traía un carro atrás y me viene siguiendo. O sea, traigo un carro y lo veo por el retrovisor y sigue y sigue y me viene siguiendo. Me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo. No me estaba siguiendo, pero yo pensaba, me está siguiendo. Me está siguiendo, me están siguiendo. O sea, no es bueno. No es bueno. ¿Sí? Sirve para sobrevivir situaciones, épocas peligrosas, pero no es una forma de vida. Yo creo que lo que hay que buscar es, dentro de este ámbito preventivo, como les estaba comentando, de lo más importante en protección es esto. No sería, lo más importante en protección es desarrollar una paranoia constante. Esa no sería la recomendación. La recomendación sería que lo más importante en protección es hábitos de seguridad, prevención, saber pensar,
Y desde ahí, como les estaba comentando, saber leer a las personas, saber leer las verdaderas intenciones de alguien, identificar lenguajes corporales, vestimenta, entornos, formas de mirar, formas de hablar, identificar posibles nerviosismos, tonos de voz, respiración, si la respiración está calmada, agitada, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sí creo que es importante hacerlo, pero sin caer en una paranoia, ¿sí? Hay que buscar un balance entre saber identificar potenciales agresores y al mismo tiempo saberse relajar. Y eso se puede lograr por medio de la meditación, ¿sí? Yo por eso medito, porque la meditación me permite no caer y no quedarme atrapado en una paranoia constante, en un descontrol y en una sobrereactividad. Me permite estar sereno, en silencio, disfrutar la vida y al mismo tiempo estar atento y estar un paso adelante de cualquier potencial agresión. Entonces, yo creo que la intuición es muy importante, pero para que la intuición no se convierta en psicosis y paranoia, debemos equilibrarla con la meditación. Debemos de aprender a callar la mente, que no haya una sobreinterpretación de todo lo que ocurre, sino también aprender a contemplar, a observar en silencio y simplemente estar. O sea, y eso es bien importante, ¿no? Aprender a equilibrar, ¿sí? Estos dos puntos, ¿no? Entonces, bueno, les dejo ese en vivo, esa plática hoy sobre el entrenamiento más importante. El entrenamiento más importante en protección es el entrenamiento mental. Exactamente, así como lo oyen. El entrenamiento más importante en protección es mental, no es físico. No es físico, así se los digo. Tú podrás tener un físico extraordinario, mucha fuerza, capacidades de combate, de pelea, armas, bla, 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 bla. Si no tienes una configuración mental, un entrenamiento mental determinado, no te va a servir de nada. De hecho, va a ser contraproducente. Y lo que estoy diciendo, pocas personas lo abordan a profundidad. Muchas escuelas y academias de artes marciales, defensa personal, etcétera, priorizan el uso de la fuerza. Hablan sobre cómo desarmar, cómo hacer esto, cómo matar, cómo derribar, o cómo apalancar, o cómo no dejarte que te agarren así o te agarren asado, cómo reaccionar. O sea, te enseñan cómo reaccionar, pero a ver, ¿quién te enseña o en qué academia o qué maestro o maestra o sistema te enseña de una forma profesional, profunda, completa a prevenir? Casi nadie. ¿Por qué? Porque la prevención no vende. Yo lo he dicho muchas veces. No es comercialmente viable. ¿Sí? Vende más la demostración de la fuerza, vende más la demostración tipo John Wick, vende más la falsa sensación de seguridad que te aporta estar tirando patadas y golpes y pensar que eso te va a proteger. Eso vende más. La gente, a final de cuentas, si lo pensamos, tendríamos que cuestionarle realmente qué es lo que quiere. Y dentro de la cuestión podríamos hacer dos preguntas. ¿Realmente qué quieres cuando vienes a entrenar artes marciales o defensa personal? ¿Quieres realmente aprender a protegerte o piensas que quieres aprender a protegerte, pero en realidad vienes a desestresarte, a tirar patadas y a divertirte y a adquirir un hobby nuevo y una aventura táctica? O sea, ¿a qué realmente qué quieres? ¿Sí? Y las personas que todo el tiempo están priorizando el uso de la fuerza, yo siento que lo que más quieren es desestresarse, sudar, hacer ejercicio con el pretexto de estoy aprendiendo a defenderme.
cuando en realidad no lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque no te están capacitando, no te estás capacitando mentalmente para estar un paso adelante de la depredación. No lo estás haciendo. Y mucha gente, cuando doy clases teóricas o seminarios teóricos, no crean que son los más populares. O sea, mucha gente no viene. Solo vienen los que son conscientes o las que son conscientes de la situación y dicen, yo quiero aprender a pensar. O sea, necesito a alguien que me asesore en términos de prevención y de hábitos de seguridad. Pero esa gente consciente es rara. La mayoría de las personas quieren irse a divertir, quieren ir a sacar toda la atención y un desfogue y una válvula de escape por medio de arte marcial o defensa personal. Entonces, yo creo que hay que ser muy autocrítico y que tú te preguntes realmente por qué estoy entrenando. Estoy entrenando porque quiero aprender a defenderme o protegerme y proteger a otros, o estoy entrenando porque estoy aburrido y necesito hacer algo por la tarde y tirar patadas, golpes y quitarle la pistola a alguien en un entrenamiento me llena y me divierte y eso es todo. Ok, está bien, nada más hay que ser consciente de eso. No estás aprendiendo realmente a protegerte, estás aprendiendo a usar la fuerza y a reaccionar. No está mal, no, pero no es la prioridad y, repito, debería ser un entrenamiento secundario. Y la mayoría de las academias, estilos y profesores lo ponen como un entrenamiento primario. O sea, te enseñan a usar la fuerza y luego como consejillos, ¿no? Alrededor de las técnicas, como consejillos, ¿no? O sea, si ves un callejón oscuro, no te vayas por ahí. O sea, hasta ahí queda. O si ves una persona con una capucha a las 12 del día, pudiera ser un agresor. O sea, por favor, eso no es teoría de seguridad, eso es un consejillo X. Eso cualquiera eso es criterio básico. O sea, no necesitas pagarle a un instructor para que te diga que si ves un maldito callejón oscuro, no vayas por ahí. Realmente no representa una clase teórica de seguridad. No representa una serie de medidas estructuradas de prevención y hábitos de seguridad que te vayan a hacer la diferencia. No lo representa. Entonces me encanta porque muchos maestros, maestras y sistemas te enseñan 1000 técnicas de todo, con armas y sin armas, y te dan 2 consejillos súper pedorros, superfluos, de lo que no deberías hacer para evitar cualquier situación. Y eso no es capacitación real, eso no es un entrenamiento inteligente, no lo es. Es solo negocio de defensa personal, eso es todo. Entonces, cuidado con eso. Si tú estás en una academia donde hacen puro entrenamiento en el uso de la fuerza y no hacen nada más, ok, pero capacítate, busca complementos, busca asesorías, busca personas que te enseñen a pensar. Sí. Un buen complemento, y no es que yo les quiera vender mi libro, pero un buen complemento es mi libro de protección personal, Combatives. ¿Sí? Escribí un libro que, por cierto, me han estado preguntando sobre cuándo lo voy a publicar en papel. El libro ahorita lo tengo nada más en PDF, o sea, lo tengo así para enviarlo vía virtual, ¿no? Pero no lo tengo en físico porque vino la pandemia, o sea, han pasado muchas cosas y no he podido imprimirlo. Luego ya lo íbamos a imprimir, pero no quedó bien y entonces ahora lo que necesito es un editorial. Entonces, que ese editorial me quiera imprimir el libro, porque además hacer, no sé, un tiraje de 2000 ejemplares y yo absorber el costo, pues es una buena inversión. No crean que imprimir un libro es barato, ¿eh? Entonces, ahorita, hoy por hoy, no tengo esa inversión. Entonces, tengo que encontrar un editorial que quiera imprimir el libro y que lo hagan por sí mismos y me den las regalías y ese tipo de cosas.
Entonces, ahorita no tengo el libro en físico. Me han estado preguntando mucha gente, oye Bruno, ¿cuándo va a estar el libro en físico de protección personal? Pues todavía no, todavía no. Pero sí está en PDF. Si lo quieren conseguir, adelante. Yo creo que es un buen complemento táctico. eh, es un buen análisis profundo de lo que es la violencia, los diferentes escenarios de riesgo. Y creo que podría ser un buen... podría nutrir los entrenamientos en el uso de la fuerza. Digo, es una recomendación, no es el único libro que hay. Bueno, déjenme decirles, en español ustedes casi no van a encontrar material de seguridad, pero no lo van a encontrar. Es uno de los campos más abandonados que existen dentro de los ámbitos de seguridad y protección. O sea, realmente encontrar un sistema o una materia o una persona o un libro o un texto completo donde tú puedas tener así un panorama súper estructurado y amplio de lo que es, de lo que son los escenarios de riesgo y su prevención, prácticamente no existe. O sea, prácticamente no existe. En inglés hay textos interesantes. En inglés sí hay textos interesantes, pero en español prácticamente no existe. Recuerdo un libro, lo voy a buscar, de un autor y este señor hizo un librito azul de este tamaño, un librito chiquito. No recuerdo el nombre. Yo tuve este libro hace años, hace 20 años. No, como 17 años. Y de tonto lo regalé, se lo regalé a alguien, ya ni me acuerdo, lo presté o lo regalé. Así es uno, yo presto libros y luego ya no los vuelvo a ver. Y este libro era un libro interesante sobre seguridad, estaba bastante bien hecho. Lo voy a buscar para podérselos recomendar. Lo voy a buscar y se los pongo aquí en el Face, que también pudiera ser una muy buena opción. Yo recuerdo que ese libro era bastante bueno, Hablaba sobre tácticas preventivas, hábitos de seguridad, qué hacer cuando, por ejemplo, viajas, qué llevar, qué no llevar, dónde esconder tus cosas. Estaba muy interesante ese libro. Lo voy a buscar y se los comparto sin ningún problema. Mientras tanto, desarrollen su capacidad no racionalista, sino su capacidad intuitiva para sentir su entorno, sentir a los demás y aprendan a leer a las personas. Eso se hace practicando. Cuando salgas a la calle, observa, aprende a observar cómo se mueve la gente, cómo mira, cómo camina, cómo habla, cómo va vestida, cómo se sienta, cómo se para, qué estará pensando. O sea, es una práctica constante. ¿Sí? Entonces hagan eso. Y mientras más practiquen, yo estoy seguro, mientras más se aprendan a conectar con esa capacidad y aprendan a observar cada vez más detalles, estoy 100% seguro que van a evitar muchos problemas, muchísimos problemas. Y estoy también 100% seguro que va a ser raro, muy, muy raro, que tengan que defenderse y reaccionar de una forma física ante una agresión. Va a ser muy, muy raro. ¿Por qué? Porque van a tener esta forma de observar, de pensar, de estar presente en el entorno, pero mucho más despiertos, ¿ok? En fin, les dejo ese en vivo, espero les sirva para ponerse a practicar y entender cuál es la prioridad y el entrenamiento más importante en protección. Hasta luego.